Mi nombre es Juan Camilo Cárdenas, residente de cuarto año de la Universidad de Antioquia. Entonces, primero vamos a retomar el caso clínico que les había mostrado la semana pasada, pero que tuvimos problemas con las imágenes. Entonces, para recordar, un niño de 11 años, 6 meses de cefalea, un mes con aumento de la intensidad y una semana con visión borrosa. El único déficit que tenía como tal era papilema del examen físico, el resto sin ningún otro déficit. Acá está la resonancia. Les muestro la imagen que está corriendo un flare, en el que vemos el edema adyacente, una lesión de gran tamaño, principalmente parietal derecha. Y acá les muestro el contraste, que podemos ver un realce ávido con muchos vasos al interior, una lesión muy vascularizada en este grupo etario, ¿cierto? Para tener en cuenta los tumores de los que hemos estado hablando. Como les había comentado, durante el transoperatorio tuvo un sangrado significativo, requirió una autotransfusión. Sin embargo, pues al final con unos valores buenos de hemoglobina de 9, que fue muy similar a la del comienzo, y sin alteraciones en el equilibrio ácido-base. Y tras el desmonte de sedación la misma noche, el paciente sin déficit se despertó sin ningún problema. Acá está el TAC postoperatorio. Y como les había comentado, la biopsia como tal no fue conclusa, entonces se decidió mandar al staff de St. Jude's en Estados Unidos para confirmar el diagnóstico histopatológico, siendo la principal sospecha, ya sea un tumor embrionario como los que hablamos la semana pasada o un tumor de células germinales como los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, yo ahora sí, para entrar en materia, la misma imagen que les he mostrado las semanas pasadas, para hablar de la distribución de los tumores en este grupo de edad, puntualmente en la edad pediátrica, siendo este mucho menos común a los tumores que hemos venido hablando, ¿cierto? Va a ser apenas alrededor del 3% de los tumores en pediatría. Un poco de generalidad, recordar que estos van a ser tumores que van a surgir a partir de unas células germinales primordiales que van a ser totipotenciales, ¿cierto? Al ser germinales. Existen dos teorías principales que hablan cómo llegan estos al sistema nervioso central. Una de estas es la migración aberrante en la embriogénesis temprana. Esto se favorece por cómo se presentan los tumores germinales a lo largo del cuerpo, siempre, ¿cierto? En general en línea media, y se cree que es por una migración de los mismos. Sin embargo, recientemente ha venido cogiendo un poco más de fuerza la teoría, que es una transformación de las células madre neurales y no una migración como tal. Como les había comentado, es del 3% de los tumores, aproximadamente el 95% va a presentarse en menores de 20 años y la gran mayoría van a ser en línea media, entre el 80 y el 90%. La distribución, como les dije, va a ser principalmente en línea media, siendo la principal ubicación la pineal, donde vamos a tener una marcada predilección por el género masculino, hasta de 15-1 comparado con las mujeres. Aproximadamente el 30% supracelular, siendo en esta ubicación más común en las mujeres que en los hombres, y se puede presentar de forma multifocal, siendo multifocal, metastásico por diseminación a través del líquido cefalorraquídeo, o una presentación bifocal, que no se considera como tal como una metástasis, sino dos siembras aparte pues, del tumor, dos tumores sincrónicos pues, del mismo tipo, que usualmente esta presentación va a ser a nivel pineal y supracelular. Y como vamos a ver ahorita, se va a relacionar principalmente el melanoma. Entonces, ya como tal, para hablar de los tipos de tumores, los clasificamos en dos grupos grandes, que van a ser los germinomas y los no germinomatosos. En los no germinomatosos tenemos los embrionarios, el carcinoma embrionario, perdón, el tumor de seno endodérmico o los derivados del saco vitalino, el coriocarcinoma, el teratoma y los mixtos, que en general los mixtos van a tener dos o más estirpes de estos tipos de tumores. Cabe mencionar que esta clasificación no es solamente por el hecho que sean germinomas o no germinomas, sino que también nos va a dictar un poco cómo va a ser el comportamiento de estos tumores. Entonces, basado en esto, podemos dividirlo casi que en un tercer grupo, que son los teratomas. ¿Por qué? Porque los germinomas van a ser tumores con muy buen pronóstico, muy radiosensibles, muy quimiosensibles, mientras que los no germinomatosos en general van a ser tumores
con un peor pronóstico, pero que tienden a ser también sensibles a la quimio y la radioterapia, siendo el teratoma un poco diferente porque es resistente a la quimio y radioterapia, pero tiene buen pronóstico cuando se logra una resección. Y pues la mayoría van a ser germinomas. Para hablar un poco de clínica, la vamos a dividir también según la ubicación del tumor. Entonces, para los pineales, usualmente el papilema, las náuseas, vómito, y la hidrocefalia, que va a ser el parino, el sexto par, y la alteración del estado de conciencia principalmente. Tenemos una lesión supracelular, usualmente va a tener alteración visual por compresión del quiasma, o tal como tal a nivel hipotalámico, nos va a producir una alteración de este eje, el hipotálamo hipoficiario. La principal y casi que universalmente, estos tumores van a causar una diabetes insípida, por lo que tenemos que sospechar en estos pacientes. Y otra pesquisa es que cuando se pierde la hiperintensidad del punto hiperintenso normal en la neurohipófisis, este tipo de tumor. Y también nos puede causar como tal un hipopituitarismo, por lo cual es importante realizar un estudio acucioso en estos pacientes. Otra de las ubicaciones va a ser en los ganglios basales, va a ser mucho menos común, va a ser muy asociado a germinoma, y lo que vamos a presentar es una hemiparesia gradual, que tiende a ser progresiva, y es temblor, compromiso cognitivo o alteración del estado. Con tumores que secretan o que tienen el marcador de la beta-HCG, podemos presentar pubertad precoz o ginecomastia. Voy a hablar un poco más de eso. Para las imágenes, la imagen diagnóstica por excelencia va a ser la resonancia, ¿cierto? Vamos a tener unas características que nos ayudan a diferenciar entre los dos grupos grandes, que van a ser los germinomas y los no germinomatosos. Usualmente los germinomas tienden a ser hipointensos en el T1, tienden a realzar al medio de contraste, pero de una forma más homogénea. Y la difusión no va a restringir en tan gran medida. Mientras que los no germinomatosos, como les comenté, son más agresivos, van a ser más grandes en el tamaño como tal, van a tener unos focos hiperintensos en el T1 que nos puede corresponder a sangrados o a necrosis, haciéndolos ya más heterogéneos con el contraste. Y la difusión va a tener una restricción marcada. Recordar siempre en estos casos pedir una resonancia de todo el neuroeje para descartar las metástasis y las siembras a nivel leptomeningio, que se puede enfrentar a todo, como les estoy mostrando acá. Acá. ¿Cierto? Todo este real se corresponde a diseminación leptomeningia. Acá también se puede ver cómo desplaza la médula a nivel dorsal. Listo, el siguiente paso en el algoritmo diagnóstico va a ser la toma de marcadores tumorales. Estos marcadores se deben tomar idealmente tanto en suero, en sangre, como en líquido cefalorraquídeo, ya que el líquido cefalorraquídeo va a tener una sensibilidad ligeramente superior al que tiene en sangre, por lo que van a ser principalmente dos, la beta-HCG y la alfa-fetoproteína. La proteína va a ser un marcador que se va a producir principalmente por los tumores de seno endodérmico o cualquier tumor que tenga un componente de este. Y la beta-HCG va a ser un marcador que se va a producir por el cincito trofoblasto, que va a estar presente en el coriocarcinoma o cualquier tumor que tenga un componente de este. En realidad, si vemos, cualquiera puede tener un componente, pero en gran medida lo que los diferencia es que los germinomas en general, la gran mayoría de las veces, no van a tener marcadores, mientras que cuando tenemos algunos de los dos marcadores, casi que nos hace el diagnóstico de un tumor de células germinales no germinomatoso que es maligno. Listo. Esto es algo muy importante porque creo que el tumor de la pineal, que como les dije es el punto más frecuente para la ubicación, cuando tiene una expresión de estos marcadores, ya casi que sin duda estamos frente a un tumor de células germinales maligno, como les comenté, por la expresión de esto, por lo que muchas veces no se necesita la biopsia para definir el tratamiento. Entonces, acá hay un algoritmo diagnóstico en el cual nos vamos a enfrentar al paciente. Inicialmente lo más importante va a ser la parte clínica, entonces ver si tiene signos de hipertensión endocraniana o no. En caso de que tenga signos de hipertensión endocraniana, naturalmente pues lo vamos a llevar a una neuroimagen emergente y según los hallazgos en imagen se definirá el método derivativo para solucionar la hidrocefalia del paciente. Lo ideal en estos casos es, apenas hagamos el procedimiento, al inicio tomar las muestras de líquido cefalorraquídeo. Ya posterior a esto se toman los marcadores tumorales, tanto en líquido como en sangre, se hace la resonancia de todo el neuroeje cuando ya se solucione la urgencia y ya seguimos
como tal buscando y pues avanzando en el algoritmo diagnóstico. Recordar también que en caso de que se decida realizar o se pueda realizar la derivación de forma endoscópica, o sea, una tercer ventrículo esternoctomía endoscópica, en caso de que tengamos un tumor exofítico, como en este caso, que se encuentra en el tercer ventrículo, acá está la misma imagen del mismo tumor, ya estamos en el tercer ventrículo y vemos el componente del tumor exofítico, se podría considerar realizar una biopsia desde el comienzo, pues para ayudar con el diagnóstico en caso de que los marcadores no sean positivos. Ya posterior a esto, como les había comentado, cuando tenemos un marcador positivo, ya nos cataloga este tumor como un tumor de células germinales no germinomatoso que va a ser secretor y maligno. Listo, entonces ya ahí sabemos y lo ubicamos en un grupo, como les había comentado, mientras que cuando estos son negativos puede ser un germinoma. Sin embargo, hay una pequeña excepción y es que hay germinomas que pueden tener un pequeño componente de ese instituto trofoblasto, entonces podrían expresar beta-HCG, pero esto es la minoría en realidad. Entonces, cuando tenemos un tumor que no secreta, lo más probable es que sea germinoma, ¿cierto? Germinoma, cuando tenemos entre 8 o 10 años, o incluso más, menos de 20 años, y tenemos características típicas como la diabetes insípida por la ubicación a nivel supracelular, o tenemos unos hallazgos radiológicos muy típicos como la ubicación bifocal que les comentaba tanto en la pineal como a nivel supracelular, sería razonable en estos casos no tomar biopsia y proceder con el tratamiento, porque como les comenté, este tumor también es bastante radio y quimiosensible. Listo. En caso de que estas características no se cumplan, no tengamos marcadores y no estemos seguros del diagnóstico, se recomienda la biopsia para aclarar el diagnóstico y poder definir el tratamiento en estos casos. Entonces hablemos un poco de cada tipo de tumor. El germinoma, como les comenté, es el más común, menos de 20 años, relación 13:1 hombre a mujer. Son extremadamente radiosensibles. Incluso en los estudios iniciales, entre el 80 y el 90% eran curables, pues, o al menos alcanzando sobrevivas muy largas con únicamente radioterapia. Ya vamos a hablar un poquito de cómo se ha avanzado este tratamiento. Y es algo clave que en estos casos el diagnóstico no necesariamente es invasivo, como les comenté, con la imagen, los paraclínicos y el análisis del líquido, en muchos casos podemos llegar al diagnóstico sin necesidad de una biopsia del tumor, facilitando principalmente por la muy buena respuesta que tiene a la quimioterapia y radioterapia. En las imágenes, como les comenté, estos son característicos que hacen lesiones multifocales, los tumores sincrónicos que les había comentado, el bifocal, puede hacer diseminación, entonces siempre imagen en neuroeje. En el TAC va a ser una lesión hiperdensa, va a tener un realce ávido y es común que tengan calcificaciones en la pineal. Recordemos que este patrón de calcificaciones, como les había comentado, a diferencia de los tumores intrínsecos de la pineal, en estos casos la calcificación va a ser adentro del tumor. En la resonancia van a ser lesiones homogéneas, pueden ser quísticas, va a ser intenso en el T1, en el T2 también, va a tener un realce ávido al medio de contraste y puede tener restricción a la difusión, pero no va a ser tan ávida como en los no germinomatosos. Acá tenemos las mismas imágenes que les estaba comentando, la imagen hiperdensa en el TAC, la calcificación adentro del tumor. Acá vemos el tumor como tal, que va a ser isodenso al medio pues, en las secuencias de resonancia y el realce ávido al medio de contraste. Acá tenemos otra imagen de una lesión que va a ser bifocal, esta es la que les estaba comentando, en la pineal y también a nivel supracelular, siendo muy sugestiva de germinoma. Y la lesión en el tálamo, que de todos los subtipos, este es el más común que hace lesiones en los ganglios basales, pues, perdón, eso no es tálamo, qué pena. Va a ser así más o menos la imagen. Y algo muy importante en estos casos es que cuando tenemos una lesión a nivel de ganglios basales, usualmente vamos a tener una degeneración valeriana y vamos a tener una atrofia del pedúnculo cerebral ipsilateral a donde está la lesión. El teratoma es otro de los tumores, va a ser compuesto de mínimo 2 capas primarias de los células germinales, o sea, endodermo, mesodermo y ectodermo. Según el tipo de teratomas, pueden ser maduros, inmaduros o malignos, siendo el maduro e inmaduro pues diferenciándose por qué tan bien diferenciadas están las estirpes celulares, llegando a los maduros incluso a generar tejidos que pueden estar presentes en cualquier parte del cuerpo, pues el clásico teratoma que hace pelos, uñas, dientes, ¿cierto? Y los malignos por las características histopatológicas que tienen pero también se van a comportar con las estirpes pues, germinales, ¿cierto? La edad promedio en estos casos va a ser de 5 años y estos son característicamente los tumores que se van a presentar en los neonatos, ¿cierto?
menores de 1 año, incluso antenatal, es el tumor intracraneal más común detectado a nivel prenatal y a tener una predilección por los hombres, incluso a tal grado que en algunos pacientes puede dificultar el parto por el crecimiento del tumor. Tiene que generar una buena supervivencia de 90% de los maduros, 70% en los inmaduros, y en el maligno puede bajar hasta el 50% a los 10 años. Las imágenes van a ser heterogéneas, características de señal de tejidos de diferentes lugares, entonces podemos tener hueso, cartílago, grasa o tejidos blandos en su interior. Cuando tenemos una presencia de áreas pequeñas de lípidos, usualmente la pineal, que es una de sus ubicaciones, casi que es patognomónico de esta enfermedad, ¿cierto? Acá vemos el contraste y acá vemos otra vez que también se puede ver el componente graso que tenemos al interior. Este tumor puntualmente se generó a partir de la pineal y ingresó ya como tal a los ventrículos. Listo, siguiente, el tumor del seno endodérmico. Este va a ser una generación maligna de las células relacionadas con el saco vitelino primitivo, o el seno endodérmico también puede corresponder a este. Va a ser poco común, es muy maligno, va a ser el que característicamente va a tener expresión de la alfa-fetoproteína. Son un poco menos comunes, del 5 al 7% de los germinales, y el 50% va a ser en la región pineal, el resto va a ser por fuera de esta, usualmente supracelular. La edad promedio va a ser a los 14 años, un predominio masculino de 2-1, y se puede acceder al centro mediano. Las imágenes va a ser heterogénea y característicamente va a tener en mayor frecuencia hemorragias a su interior, así como ver si pertenece al TAC, como vemos en esta imagen. Y acá vemos lo que les comentaba, una realce ávido al medio de contraste con imágenes quísticas en su interior que pueden corresponder a hemorragia. Acá en las secuencias se puede ver cómo corresponden a hemorragia a esas lesiones que les comentaba. Siguiente, el coriocarcinoma, va a ser células neoplásticas relacionadas con el tejido trofoblástico gestacional, como se da cuenta del cincito trofoblasto. Entonces va a corresponder al coriocarcinoma estragonal, ¿cierto? Característicamente va a tener los niveles elevados de la beta-HCG y también de la hormona luteinizante, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Corresponde al 3 al 5% de los intracraneales de los germinales, usualmente en hombres de 8 años alrededor, y hasta el 75% van a ocurrir en la pineal, siendo el lugar más común. En las imágenes, una masa más lobulada, no tan bien definida, irregular, va a ser heterogénea, principalmente por necrosis y hemorragia, que lo podemos diferenciar pues en las secuencias de susceptibilidad principalmente, para diferenciar entre las 2 y el T2. Acá podemos ver muy heterogénea, mucha necrosis en su interior y hemorragia también. Y el último ya sería el carcinoma embrionario, que está compuesto por células epiteloides, es en general raro, es muy agresivo, probablemente el más agresivo de todos, y siendo este el que va a dictar como el camino y el pronóstico del paciente. Puede expresar ambos marcadores, tanto el alfa-feto como la beta-HCG, y es muy común en tumores mixtos, y como le dije, este el componente es el que va a dictar el pronóstico del tumor, el paciente. Pues. El 80% va a estar en línea media, pero también se puede presentar a nivel hemisférico. Principalmente se va a presentar en adolescentes o en adultos jóvenes ya alrededor de los 20 años. Con las imágenes, en tomografía se puede ver hipertenso, el realce ávido al medio de contraste, y en algunos casos presentar la hemorragia como acá que vemos. Listo, hablemos un poco del manejo. Primero la hidrocefalia, como les había comentado, esto es lo primero en el algoritmo de tratamiento, identificar si hay hipertensión intracraneal o no. La hidrocefalia, como usualmente va a ser por ubicación en la pineal, se puede solucionar con una tercera ventrículo cisternostomía endoscópica. Acá recordar las relaciones anatómicas del foramen de Monroe con la septal anterior, el complexo corrideo hacia atrás y la talamoestriada hacia lateral, y estando el septo hacia medial. Una vez estamos en el tercer ventrículo, identificar los cuerpos mamilares. Si existe transparencia, se puede identificar también la arteria basilar para evitar hacer la punción a través de esta. Y ya con el Fogarty se hace la dilatación, asegurándose de dilatar tanto el piso del tercer ventrículo como la membrana del iliaquis para comunicar como tal las cisternas. En este caso, como les había comentado, se puede llevar a biopsia. Acá a la izquierda tenemos la biopsia que les había comentado ahorita, que era la lesión supracelular, que está en el aspecto anterior del tercer ventrículo, pero también cuando tenemos lesiones pineales que tienen un componente exofítico hacia el tercer ventrículo, este sería puntualmente hacia la pared posterior del mismo. Recordemos que ahí es donde se encuentra la pineal, ¿cierto? Usualmente lo que vamos a hacer es identificar la adherencia intertalámica
vamos a ir inferior a esta, buscando el acueducto, y superior a este vamos a encontrar el receso de la pineal. Acá es donde en general se va a encontrar ese componente estofítico y se puede realizar biopsia de la lesión, como se está haciendo acá en este caso. Y recordar que cuando tenemos que ir hacia atrás para tomar la muestra, usualmente necesitamos un punto de entrada más anterior que el kosher clásico que se ha descrito para poder llegar hasta atrás al tumor. Si bien son pacientes que tienen hidrocefalia, están dilatados y esto nos ayuda un poco, igual toca recordar que toca entrar un poco más anterior. Para hablar un poco del pronóstico, como les dije, nos dividimos en dos grupos que son germinomas y no germinomatosos, pero en realidad por el pronóstico nos vamos a mover en tres grupos. Germinoma, que es muy buen pronóstico, muy sensible, una supervivencia global del 90% a 10 años, no germinomatoso en general del 70%, y el teratoma, que tiende a tener buen pronóstico, sin embargo van a ser resistentes a quimio y radioterapia, por lo que el pronóstico va a estar ligado a la cirugía, entonces este puede variar. Para entender un poco mejor esto, les vamos a mostrar un diagrama de conjuntos, pero primero un ejemplo de la literatura, que es este, ¿cierto? Y ya como tal el de nosotros. Entonces tenemos cuatro grupos que van a ser los que tienen buen pronóstico, mal pronóstico, resistentes o sensibles. El germinoma va a ser el tumor que se va a encontrar con buen pronóstico y que va a ser radiosensible y quimiosensible. Los no germinatosos van a ser de mal pronóstico, pero quimio y radiosensibles. Y el teratoma se va a mover entre estos, siendo resistente, el único que es resistente como tal a la quimio y la radioterapia, y puede tener tanto buen pronóstico como mal pronóstico. Entonces, ya para el tratamiento como tal, como les dije, se va a dividir en estos grupos. Entonces, para los germinomas, lo que se ha descrito esta sobrevida de 90% a los 10 años. ¿La cirugía en qué caso está indicado? Cuando la biopsia, pues para una biopsia inicial, en caso de que no se pueda hacer el diagnóstico únicamente con imágenes y con los marcadores, que recordamos que van a ser negativos en este caso, o cuando se requiera confirmar el diagnóstico. ¿A qué me refiero en estos casos? Cuando existe una respuesta apenas parcial. Estos tumores son muy sensibles, entonces en general tienden a desaparecer del todo. Cuando no desaparecen, uno empieza a sospechar, venga, no, probablemente o no es un germinoma, o puede que tenga un componente de otro tumor, tipo teratoma, que como les comenté, va a ser muy resistente, entonces ese componente no va a desaparecer. Se estableció la quimioterapia con diferentes esquemas, usualmente usando el carboplatino, toposidina y la isofosfamida en diferentes combinaciones. ¿De qué se dieron cuenta? Como los conté, con solo radioterapia tenía muy buena respuesta. Intentaron disminuir esto y hacer solo quimioterapia y se dieron cuenta que en realidad la respuesta es muy pobre, apenas del 50% de sobrevida global a los 10 años, por lo que definitivamente la radioterapia es una piedra angular en el tratamiento de estos. Usualmente, y antes se intentó hacer una disminución en las dosis, se intentaba hacer únicamente una quimioterapia intensiva y con una radioterapia focal de 30 grays. ¿Y que se dieron cuenta? Que existían unas recaídas tumorales bastante significativas, por lo que en base a esto se definió para este tipo de tumores la radiación ventricular completa, encontrando unas mucho mejores tasas de resolución y de sobrevida en esta enfermedad. Puntualmente, en la enfermedad no metastásica, si existió una respuesta, la idea en estos casos es dar la quimioterapia inicialmente y evaluar una nueva resonancia. Si existió una respuesta completa, se da únicamente la terapia ventricular completa 24 grays. Si hay una respuesta parcial, ¿a qué me refiero a eso? Que existe un pequeño residuo, se va a dar la radioterapia, ventricular completa, pero además de esto se da un boost de 16 grays al sitio puntual de la lesión. Mientras que si se mantuvo estable, o sea, no tuvo respuesta y tenemos un residuo de más de 2 centímetros, lo que se recomienda es hacer una resección, porque estamos ante el caso que les comenté, o probablemente no es un germinoma, o tiene un componente de otro tumor que probablemente no va a mejorar únicamente con la quimio y la radioterapia. Si después de la resección se logra una resección completa, damos el mismo tratamiento que les había comentado ahorita, que va a ser los 24 de la ventricular más el boost de 16, pero si es una resección subtotal, vamos a dar 24 con un boost de 30. Ante la enfermedad metastásica, recordemos que en este caso aproximadamente el 20% puede debutar con la diseminación leptomeningia. El tratamiento va a ser de 24 grays de irradiación ya en todo el eje cráneo-espinal, con un boost de 16 grays, puntualmente donde están las lesiones, las metástasis, ¿cierto? La recaída en estos tumores en general es muy rara. ¿Qué se recomienda? Confirmar el diagnóstico. Como les comenté, si no responde, probablemente es que no sea un germinoma o tenga un componente de otro tumor. En estos casos no hay muchos estudios, pero lo que se recomienda es dar una quimioterapia con nueva radioterapia
o dar una quimioterapia de alta dosis, muy intensiva, con un trasplante de células madre, y en este caso se podría incluso considerar o no reirradiar al paciente, se podría no reirradiar al paciente, tienden a tener buenos desenlaces. Listo, y ya para hablar del manejo de los no germinomatosos, recordemos que son más agresivos, más resistentes. Los marcadores tumorales en estos casos nos van a servir tanto para el diagnóstico como para evaluar la respuesta, porque el grado o el valor del marcador tumoral va a tender a disminuir con la respuesta a la terapia, ¿cierto? Y también nos ayuda para evaluar el pronóstico. Se dieron cuenta que los pacientes que tienen una alfa-fetoproteína de más de 1000 al momento del diagnóstico, menores de 6 años que se asocian a tumores más malignos y que tuvieron poca respuesta a la quimioterapia convencional inicial, son pacientes que tienen alto riesgo. Entonces, los que tienen riesgo estándar, se ha definido una terapia con el PEI, que es cisplatino, etoposide y la isofosfamida. Después de la quimioterapia se evalúa nuevamente con imagen, vemos si hay una respuesta completa, se deja simplemente con la quimioterapia y se pasa directamente a la radioterapia, diferenciando, como les había comentado básicamente ahorita, dosis ventricular en caso de que no sea metastásico, o el eje craneoespinal en caso de que sí lo sea, con una dosis al tumor como tal. Y cuando tenemos una recepción subtotal, cuando tenemos una respuesta incompleta, o sea, parcial, o casi que la lesión quede estable, entonces nos toca hacer una resección. Ahí sí o sí nos toca hacer una resección. Ya acá vamos a ver si después de la resección queda tumor, si queda residuo tumoral o no queda. En caso de que no quede tumor, podemos simplemente dar otra dosis de la misma quimioterapia y proceder a la radioterapia. Pero si queda tumor, se recomienda dar una dosis de alta intensidad con un trasplante de células madre, para ahí sí llevar al paciente a la radioterapia. Listo. Y los pacientes que tienen riesgo alto, que como les comenté es con niveles altos del alfa-feto, menores de 6 años que no han dado respuesta, se recomienda el mismo tratamiento inicialmente, pero también se puede considerar hacer el mismo tratamiento, pero con altas dosis de entrada. Se realiza una nueva evaluación y en estos casos donde no haya respuesta, si hay respuesta completa, se procede a la quimioterapia de la misma forma que les comentaba ahorita. Pero si no hay respuesta, se tiene que hacer la resección y se lleva a radioterapia. Acá básicamente la diferencia es el uso de la quimioterapia de alta dosis, además del trasplante de células madre, que también se puede considerar después de que se confirma pues que es de alto riesgo. Y recordemos que en estos casos, puntualmente los no germinomatosos, va a ser clave la resección quirúrgica, que pues en muchos casos van a necesitarla. La recaída va a ser más común que los germinomas, no va a tener buen pronóstico, va a tener una sobrevida apenas del 14% a los 5 años, pero se han dado cuenta que con terapias intensivas, dándole nuevamente quimioterapia de alta dosis, trasplante de células madre y reirradiando a los pacientes, se pueden conseguir sobrevidas un poco superiores a la que les muestro, pues que esas eran las clásicas que se mostraban. Y ya para terminar el teratoma, recordemos que va a ser resistente a quimioterapia y radioterapia. El manejo en este definitivamente va a ser la resección máxima segura. En caso de que quede ese residuo, se puede, y hay estudios que han mostrado cierta eficacia, aunque como les comenté no es tanto, de la quimio y la radioterapia para el residuo. Y es importante dar esta, a pesar de que no sean tan sensibles, porque existe el riesgo de desdiferenciación a un no germinomatoso maligno. O incluso puede ser a no germinal, tipo sarcoma, se puede desdiferenciar también, siendo una transformación maligna. Y algo también puntual para comentar y tener en cuenta es que en casos que tengamos los tumores no germinomatosos, que se le inicia la terapia y se muestra un crecimiento del tumor, a pesar de que haya una negativización de los marcadores tumorales, probablemente nos muestre que estamos frente a un teratoma, ¿cierto? Porque el componente, ya sea del sincitotrofolasto que genera la beta-HCG o del seno endodérmico que genera el alfa-feto, se suprime con la quimioterapia, pero el tumor como tal, el componente del teratoma, no va a responder, por lo que va a seguir creciendo. Todo esto se le reconoce como el síndrome de teratoma creciente. Y recordar que en estos pacientes se hace un seguimiento a largo plazo, ya que tenemos sobrevidas bastante significativas hasta los 10 años, puntualmente los germinomas. Se debe hacer con clínica, con imagen y con marcadores. Los marcadores inicialmente cada 3 meses por un año. Esto se puede en sangre, ya no toca hacerle pues punción ni endoscopias pues
no toca seguirlas haciendo. Luego cada 5 meses por un año y luego anual por 5 años. Y ya después de esto, se recomienda que incluso se continúe aún más el seguimiento de estos pacientes, ya que se encuentran seguimientos a más largo plazo. Y ya eso sería todo por hoy. Gracias, Juanca. Eh, yo sé que lo has dicho mucho, pero te voy a pedir que me hagas un resumen práctico de un paciente con un tumor en la pineal, cuándo lo opero y cuándo no lo opero, según los hallazgos hormonales. O sea, cuándo decido hacer resección amplia o cuándo simplemente una biopsia. Juanca, ¿me escuchaste? Ah, qué pena, que tenía apagado el coso. Entonces, lo primero es definir y identificar la hipertensión endocranial, ¿cierto? En el algoritmo. En este caso, si tiene hipertensión, llevarlo a endoscopia, si es de la pineal, naturalmente, porque se va a poder hacer la fenestración del piso del tercer ventrículo. En caso, bueno, acá es importante, apenas metamos el endoscopio, tomar la muestra antes de irrigar. Así tenemos los marcadores ya en líquido cefalorraquídeo. Ya con el planeamiento, y si tiene un componente exofítico hacia el tercer ventrículo, es recomendable hacer la biopsia de entrada. Si es posible, no en todos los casos es posible. Si no es posible, no pasa nada. Entonces ya después de esto, hacemos también los marcadores en suero para tenerlos en ambos. Y si tenemos marcadores negativos, en este caso se necesitaría una biopsia, a menos de que sea un germinoma muy típico. Me refiero a muy típico, pacientes entre los 8 y los 10 años aproximadamente, hasta los 20 máximo, de 8 a 20 años más o menos, en ubicación bifocal, estos son los típicos, y con diabetes insípida. Si tenemos este paciente, se puede tratar un germinoma sin hacer biopsia. Pero si no tenemos este paciente y no tenemos marcador, nos toca hacer biopsia. Ya definimos si se da a través del ventrículo por endoscopia, si se puede a través de abierto, aunque ya naturalmente sería mucho más mórbido. Pero en cambio, si tenemos el paciente con marcador tumoral, se inicia de una vez quimioterapia. Ya después vemos la respuesta al tratamiento. Si tiene una respuesta completa, se le hace radioterapia. O sea, si se pierde el tumor, pues si desaparece el tumor, radioterapia. Pero si no desaparece el tumor, sí o sí necesitamos cirugía. Cirugía es biopsia, pero también es resección máxima segura. Porque en caso de que sea tanto no germinomatoso maligno como teratoma, en ambos casos lo mejor es la resección. Y ya después de esto, según el residuo, pues ya se define nueva quimioterapia o la radioterapia. Listo, hermano. Muchas gracias. Eduardo, ¿tenés algún comentario? Hola, buenos días a todos. Juanca, muy buena la presentación. Creo que cerraste bien con esos dos grupos y la revisión estuvo muy buena como tal de los dos grupos. Creo que nos queda una idea bastante clara. Importante eso que dijiste de siempre enfocarlos desde el punto de vista endoscópico, porque resuelve uno la urgencia que es la hidrocefalia y obtiene muestra del tumor. Como para agregar un poco ahí, Nacho, de lo que decía Juan Camilo, yo creo que uno logra entre un 85 y un 90% del enfoque diagnóstico de estos pacientes con la sola endoscopia. Uno puede hacer la ventriculocisternostomía, como bien dijo Juan Camilo, uno entra de una vez toma la muestra de líquido para los marcadores, entonces ahí ya tiene más del 60% de la posibilidad de hacer un diagnóstico, porque como bien dijo él, la mayoría son germinales. Sí, es un germinal. Entonces, ya con eso tiene uno entre el 30 y el 80% del diagnóstico. Y generalmente estos tumores crecen hacia el receso pineal tapando el acueducto de Silvio. Entonces, generalmente dan para hacer la biopsia. El único realmente para hacer la biopsia cuando estás en la ventriculocitomastomía es que tenga un monro muy pequeño. Es que el monro es muy pequeño, si maltrata demasiado el monro es mejor no hacerla, pero si uno logra un monro grandecito y un buen ángulo, como decía Juan Camilo, un poquito más anterior, generalmente uno logra la biopsia. Entonces uno ahí logra, dentro del algoritmo que hablaba Juan Camilo, saltarte casi el 90% de lo necesario, porque ya tenés marcadores en sangre, marcadores en líquido y biopsia del tumor. Y ya con eso usted ya está ubicado en si definitivamente le va a tocar operarlo o no le va a tocar operarlo, dependiendo de la histología. Entonces creo que
el énfasis más grande que hay que hacerle es al procedimiento endoscópico, que es el que le va a ayudar a uno con el 90% de la posibilidad de hacer un diagnóstico, tomar decisiones quirúrgicas si son necesarias, pues. Muy buena la presentación, Juan Camilo, y muchas gracias. Eso es lo que tenía para decir.